Hace poco, en el consultorio, entró una mujer con los ojos cansados y las manos temblorosas. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo una frase que escuché cientos de veces, pero que cada una lleva su propio peso. Volví con él otra vez. Y no entiendo por qué. No era la primera vez que lo decía, era la tercera. Y aún así, la vergüenza en su voz sonaba como si fuera la primera caída, la primera herida, el primer retroceso. Porque cuando alguien vuelve a quien le duele, no vuelve solo al vínculo, vuelve al punto exacto, donde su herida quedó abierta. Le pedí que me contara qué sintió cuando él apareció de nuevo en su vida. Y ella, mirándome con una mezcla de alivio y miedo, susurró: sentí paz, aunque sabía que iba a doler. Y ahí estaba el corazón del problema. Ahí estaba. La verdad, que casi nadie se anima a mirar a no volvés porque lo amás. Volvés porque la herida sigue abierta. Y una herida abierta no busca amor. Pascal busca familiaridad, busca cerrar un ciclo que nunca pudo cerrar. Ese es el shock que cuesta aceptar la repetición. No es una elección racional, no es un quiero volver, es un no sé cómo no volver. Es memoria emocional, trabajando en silencio, tomando decisiones antes de que tu mente pueda procesarlas. Unquote. Veces tu herida decide por vos mucho antes que tu mente. Y cuando eso pasa, tu cuerpo interpreta señales viejas como si fueran actuales. Confunde pasado con presente. Confunde intensidad con amor. Confunde alivio momentáneo con pertenencia. Y vos, sin darte cuenta, caminas hacia la misma puerta que te lastimó, esperando que esta vez sea distinta. Pero nada sana, repitiéndose. Nada cambia, volviendo al origen del dolor sin haber cambiado la herida. Y para entender por qué volvés, por qué te atrae lo que te lastima, por qué un mensaje suyo te desarma, por qué su ausencia duele, pero su presencia también. Necesitamos ir más profundo, porque antes de comprender el vínculo, tenés que entender que interpreta tu herida como hogar, y eso, precisamente, es lo que vamos a explorar ahora. Cuando empezamos a explorar por qué alguien vuelve al dolor, casi siempre terminamos en el mismo lugar, a la herida original. Esa marca emocional, que se formó mucho antes de que supieras nombrar lo que sentías. A veces nace en la infancia, en esos silencios que nadie vio, en esa falta de abrazo, de validación, de presencia. Otras veces nace en una adolescencia llena de inseguridades, donde aprendiste a agradecer migajas porque nadie te enseñó a esperar plenitud. Hace unos meses, en el consultorio, una mujer me dijo algo que parecía simple, pero escondía una verdad enorme. Con él me siento en casa. Cuando profundizamos, descubrimos que ese hogar no estaba hecho de paz. Cuidado u amor estaba construido de carencia. Él era su casa, no porque la nutría, sino porque repetía el mismo clima emocional donde ella creció. Impredecible, frío, lleno de dudas, lleno de silencios. Ahí aparece un concepto que casi nadie conoce, pero que explica muchísimo. La resonancia límbica. El cuerpo, incluso adulto, tiende a buscar lo que le resulta familiar. Y la familiaridad no siempre es sana. No siempre es amor. No siempre es nutrición. A veces lo familiar es el abandono, la confusión, la ansiedad. El cuerpo reconoce el patrón antes que tu mente. Si creciste acostumbrada a la distancia, vas a sentir demasiado cuando alguien te ama de verdad. Si creciste acostumbrada a perseguir afecto, te va a parecer normal correr detrás de alguien emocionalmente ausente. El dolor, paradójicamente, se puede sentir como hogar cuando la plenitud nunca fue parte de tu historia. Y acá aparece un contraste que cambia todo en carencia. Versus plenitud en lo que viene desde la carencia, te consume. Lo que viene desde la plenitud te sostiene. Pero si tu herida original
nunca se sanó. La carencia es lo que vas a reconocer como seguro, como tuyo, como amor, aunque te destruya, y esto nos lleva a un punto aún más profundo. Un mecanismo que mantiene este ciclo vivo y te hace volver una y otra vez en el apego traumático, porque la herida no solo dirige, también ata. Y ese lazo, aunque duela, cuesta romperlo aun cuando una herida no está sanada. Algo muy delicado comienza a pasar en tu sistema emocional. Deja de distinguir entre lo que es profundo y lo que simplemente es intenso. Y esa confusión te puede llevar directo a los brazos de alguien que no te ama, pero sí te altera, que no te cuida, pero sí te activa, que no te contiene, pero sí te sacude. En el consultorio, una mujer me dijo una frase que me quedó grabada con él. Todo es tan fuerte, que siento que debe ser amor, pero cuando revisamos lo que había detrás de esa intensidad, lo que encontramos no era profundidad, era ansiedad, era incertidumbre, era adrenalina, era un estado permanente de alerta mene. Y acá es donde entra en juego un mecanismo biológico que nadie te explica, pero que maneja tus vínculos más de lo que crees. La mezcla de dopamina a más ansiedad. Ese cóctel emocional te genera un enganche afectivo, una sensación de necesidad que no es amor, sino abstinencia emocional. La intensidad te hace sentir viva, pero solo porque te tienen un vaivén emocional constante. Sabidas repentinas, bajadas bruscas, silencios que te rompen, mensajes que te reaniman, promesas que te ilusionan, distancias que te desesperan. Es caos emocional. Cuando creciste sin estabilidad afectiva, se siente como pasión, como algo especial, como una especie de destino emocional que te llama Ann. Pero, escucha esta verdad. Lo intenso no siempre es amor. A veces es solo tu ansiedad pidiendo otra dosis. Y cuando la ansiedad maneja el vínculo, vos no te conectas con la persona, te conectas con la descarga emocional que te genera. El vínculo se vuelve una montaña rusa, donde confundís adrenalina con profundidad, química con reciprocidad, necesidad con amor. Y ese juego tan peligroso abre la puerta al mecanismo más adictivo de todos, el refuerzo intermitente. Ese sistema que te da justo lo suficiente para que nunca puedas soltar. Porque después de la intensidad llega la dosis siguiente y tu herida la espera. Si hay un mecanismo que explica por qué te cuesta soltar a alguien que te lastima, es el refuerzo intermitente. Una dinámica emocional tan poderosa, tan adictiva, que puede mantenerte atrapada, incluso cuando sabes, con absoluta claridad, que esa relación te está destruyendo. El refuerzo intermitente funciona así. No te da amor. No te da presencia. Te da apariciones repentinas. No te da un vínculo. Te da migajas que confunden a tu herida. Y lo más doloroso es que esos pequeños gestos, un mensaje inesperado, un perdón dicho a medias, una caricia que llega tarde, una promesa que suena linda pero nunca se cumple, tienen un impacto emocional enorme, porque llegan después de días de silencio, de distancia, de angustia, de vacío. A ese contraste alimenta a tu cerebro como si fuera una droga. El alivio llega de golpe, la tensión cae de repente, la ansiedad se apaga por un segundo, y ese segundo te hace sentir que vale la pena seguir sosteniendo el dolor. Hace poco en el consultorio, vi exactamente esto. Una mujer, agotada, me dijo, yo sé que él es mi dolor, pero cuando vuelve, mi herida respira, aunque sea mentira. Y esa frase lo resume todo. No respira tu alma, no respira tu corazón, respira tu herida. Esa parte de vos que está acostumbrada a la carencia
y que se siente aliviada cuando recibe apenas un mínimo de afecto. Pero ese alivio no es amor, es ansiedad bajando. Acá aparece un contraste crucial para entender lo que estás viviendo en ansiedad versus amor. La ansiedad te aprieta el pecho, te hace esperarte, Roger. Te hace perseguir. El amor te expande, te calma, te sostiene, te permite descansar cuando estás atrapada en el refuerzo intermitente. Confundís alivio con cariño, intensidad con presencia, aparición con compromiso. A mí esa mezcla, repetida una y otra vez, da paso a algo mucho más profundo y más difícil de romper: el apego traumático. Es el lazo invisible que te une, no por amor, sino por dolor, y que ahora vamos a explorar, a lo que muchas mujeres sienten como un lazo imposible de cortar. En realidad, es un apego traumático, un vínculo que no nace del amor sano, sino de una combinación de dolor, carencia y momentos breves de alivio emocional. Es una forma de conexión que no se construye desde lo que recibís, sino desde lo que te falta. Aun cuando una relación te da muy poco, pero ese poco aparece después de largos periodos de vacío. Tu sistema nervioso lo interpreta como algo valioso. La desnutrición afectiva genera una fijación más fuerte que el amor verdadero. Cuanto menos recibís, más te aferrás. Cuanto más te falta, más necesitas. Y cuanto más necesitas, más vulnerable te volvés. En el consultorio lo veo en historias que se repiten con distintos nombres. Una vez, una mujer me dijo: no puedo soltarlo, siento que algo profundo nos une. Cuando empezamos a desarmar ese algo profundo, descubrimos que no estaba atada a lo que él ofrecía, porque él ofrecía casi nada. Tampoco estaba atada a gestos de amor, porque eran escasos y contradictorios. Lo que realmente la unía era el miedo profundo a perder el único alivio que conocía, esos instantes breves en los que él parecía acercarse. Ahí aparece la resonancia emocional. El vínculo no se sostiene por lo que él da, se sostiene por lo que ella teme perder. Temor a quedarse sola, temor a que el abandono se repita, temor a que nadie más la elija, temor a enfrentar su herida sin anestesia. Y cuando el miedo sostiene el lazo, la herida se siente reconocida incluso por quien la provoca. Esa sensación es peligrosa porque te hace creer que hay profundidad donde solo hay dependencia, una verdad que duele, pero libera. Es esta: no estás unida a él, estás unida a la herida que él despierta. Y cuando una herida encuentra quien la active, nace un espejismo. Empezás a proyectar en esa persona lo que necesitaste toda la vida. Esa proyección es el próximo paso de este ciclo que te ata sin que te des cuenta. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que muchas veces no volvés por la persona que tenés enfrente, sino por la persona que tu herida inventó. Eso es la proyección en un mecanismo donde tu mente completa con esperanza lo que la realidad nunca te da. No te une lo que él es, sino lo que vos necesitas que sea. No volvés por sus actos, sino por el significado emocional que les inventaste. Timpo. En el consultorio, una mujer hablaba de su pareja con una devoción que no coincidía con los hechos. Él era distante, frío, egoísta, pero ella decía: yo sé que él me quiere, solo que no sabe demostrarlo. Cada vez que mencionaba algo doloroso, enseguida lo justificaba: es que tuvo una infancia difícil, no está acostumbrado al amor. Yo sé que por dentro no es así. Entonces le pregunté: ¿me estás describiendo al hombre que tenés, o al hombre que esperás que algún día aparezca? Se quedó en silencio, y ese silencio lo dijo todo. Estaba enamorada de una versión imaginada, de un potencial que él nunca había mostrado, de un hombre que existía solo en su ilusión, no en su realidad. Eso es lo que pasa cuando arrastras una herida antigua, buscas en otro
la reparación que nunca recibiste, la mirada que te faltó, el cuidado que necesitabas, la presencia que tu historia no te dio en la ilusión, se vuelve tan fuerte que empezás a defenderla incluso contra la evidencia. Te aferrás a un gesto mínimo y lo convertís en una prueba de amor. Ignoras 10 señales de desinterés y te quedas con una sola frase que te da esperanza. Tu corazón fabrica una narrativa donde él aparece como el salvador emocional, que, en verdad, nunca fue. Y acá aparece un contraste que marca un antes y un después, ilusión versus conciencia. La ilusión te hace ver lo que deseas. La conciencia te hace ver lo que es. Cuando empezás a distinguir entre ambas, todo cambia. Ves que no volvías a él, volvías a la fantasía de que un día te iba a dar lo que siempre te faltó. Y esa fantasía emocional tan seductora, tan engañosa, es el próximo capítulo de este patrón que te mantiene atrapada. Porque cuando la ilusión se vuelve más fuerte que la realidad, empezás a vivir en una historia que solo existe en tu mente, y no en su comportamiento. Hay una esperanza silenciosa que sostiene muchos vínculos dolorosos. La idea de que esta vez sí va a cambiar. No es una esperanza racional, es una fantasía emocional que nace de la herida, no del amor. Cuando creciste acostumbrada a mendigar afecto, a adaptarte, a esperar migajas, tu corazón desarrolla una tendencia peligrosa: creer que el lugar donde te lastimaron puede convertirse en el lugar donde finalmente vas a sanar. En el consultorio veo este mecanismo una y otra vez. Una mujer, llorando, me dijo: Anel, volvió arrepentido. Siento que ahora sí lo entendió. Le pregunté qué había cambiado concretamente. ¿Qué hechos mostraban ese arrepentimiento? Se quedó en silencio. No había cambios, había palabras, había promesas, había deseo, pero no había acciones. Y aún así, ella quería creer. La fantasía del cambio aparece, porque tu herida necesita cerrar un ciclo que quedó abierto. Necesita transformar al verdugo en salvador para que la historia no duela tanto. Necesitas sentir que no sufriste en vano, que todo lo que entregaste va a tener un sentido, que el dolor va a convertirse mágicamente en amor. Pero hay una frase que ilumina esta oscuridad: esperas que te cure quien te cortó. Y ese es el autoengaño que más duele, en esperar que alguien que nunca supo sostenerte ahora aprenda a hacerlo. Esperar que alguien que jamás te eligió con claridad de pronto descubra cómo amarte. Esperar que el mismo lugar que te fracturó sea el lugar donde te reconstruyas. Es un espejismo emocional, una repetición del trauma intentando encontrar reparación donde nunca va a existir. A la herida original te empuja a buscar cierre en el mismo escenario donde se abrió. Pero la reparación no sucede ahí. Sucede cuando tomas conciencia, cuando dejas de mirar hacia afuera, esperando que el otro cambie, y empezás a mirarte vos, entendiendo que parte tuya sigue esperando ser elegida. Y es precisamente ese momento de conciencia el que abre la puerta a algo diferente, la posibilidad de recuperar tu poder interno. Porque cuando dejas de esperar que él cambie, empezás vos a cambiar. Hay algo que muy pocas personas entienden, pero que determina casi todas tus decisiones afectivas. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Podés repetir 1000 veces: no quiero volver. Podés escribir listas de razones. Podés analizarlo con lucidez. Pero cuando el cuerpo está condicionado por años de ansiedad, carencia o apego traumático, termina pidiendo aquello que te hizo daño, simplemente porque es lo que reconoce. Eso se llama memoria somática. Es la forma en que tu sistema nervioso guarda patrones, sensaciones y emociones. No distingue entre lo que es sano y lo que es conocido, solo reconoce la familiaridad. Por eso irte duele tanto. Por eso aparece un vacío tan grande cuando decidís cortar.
No es que lo extrañas a él, extrañas la intensidad emocional que tu cuerpo tenía asociada a su presencia, incluso si esa intensidad era dolorosa en el consultorio. Una mujer lo describió así: aun cuando me alejo, siento silencio, y ese silencio me asusta. No le tenía miedo al hombre, le tenía miedo al vacío que él dejaba cuando ya no estaba estimulando su sistema nervioso, y por eso, cuando él reaparece, sentís alivio. No porque sea amor, no porque te haga bien, sino porque tu cuerpo deja de luchar contra la abstinencia emocional. Ese alivio es engañoso. Parece paz, pero es simplemente ansiedad bajando. En este punto, marca una diferencia profunda entre autenticidad y adaptación. Tu autenticidad te pediría distancia, límites, dignidad. Tu adaptation, esa que aprendiste en la infancia, esa que se formó para sobrevivir al desamor Tape Volver. Y cuando vivís más desde la adaptación que desde tu esencia, empezás a traicionarte a vos misma para sostener un vínculo que te consume. Eso abre la puerta a un patrón que hiere en silencio. El autoabandono, esa tendencia a dejarte de lado para no perder a quien nunca estuvo del todo, y ese ciclo ahora es lo que necesitamos mirar cuando volvés una y otra vez a alguien que te lastima. El costo no se mide solo en lágrimas, ni en discusiones. El costo real es interno, profundo, silencioso ante tu autoabandono. Cada vez que regresás, algo dentro de vos se apaga un poco más. Tus límites se vuelven borrosos. Tu intuición se calla. Tu dignidad emocional se desgasta como si la estuvieras gastando de a pedacitos en el consultorio. Una mujer lo expresó con una claridad que me dejó sin palabras. Con los ojos llenos de culpa y cansancio, me dijo: Anne, perdí. Mientras intentaba que él me eligiera. No se perdió en un solo día. No se perdió por un solo acto. Se perdió de a poco, en cada sí que quería decir no, en cada disculpa que no debía pedir, en cada silencio que tragó para no generar conflicto, en cada oportunidad en la que se puso última para ponerlo a él primero. El autoabandono funciona así. Primero dejas pasar pequeños gestos que te duelen. Después, minimizas tus necesidades. Luego aceptas lo inaceptable. Y al final, te miras al espejo y no reconoces a la mujer que ves. La repetición erosiona tu identidad porque te obliga a vivir en un estado de adaptación constante. Y cuando te adaptas demasiado a alguien que no te cuida, te alejas de vos misma. Lo más duro de ver es que el dolor que sentís no siempre viene de él. Muchas veces viene del daño que te haces intentando sostener a alguien que nunca te sostuvo. Por eso, una verdad incómoda, pero liberadora, es esta: no te duele lo que te haces a vos misma por sostenerlo. Y cuando empezás a ver eso, algo dentro tuyo empieza a moverse. Surge una pequeña chispa, una intuición que dice basta, un cansancio que ya no quiere ser ignorado. Esa chispa es el inicio del empoderamiento. Y ahora, vamos hacia ese lugar donde la herida empieza a transformarse en fuerza. Sanar no es olvidar, ni dejar de sentir de un día para el otro. Sanar es un proceso profundo, a veces lento, a veces incómodo, pero siempre liberador. Es el trabajo interno que comienza cuando finalmente dejas de pedirle al otro que cambie y empezás a mirarte con honestidad. La herida no se cierra con promesas externas, se cierra cuando vos decidís reparar lo que quedó fragmentado adentro. En el consultorio, suelo decir que sanar no es ser más fuerte, sino ser más consciente. La fuerza empuja, la conciencia ilumina. Y cuando empezás a iluminar tu historia, aparecen las piezas que necesitaban atención ante tus límites agotados, tu autoestima herida, tu necesidad de aprobación, tu miedo a la soledad, tu compulsión de adaptación. Todas esas partes que trabajaron de más intentando sostener un vínculo
que nunca te sostuvo. En sanar implica autoobservación, en reconocer patrones, aceptar lo que evitaste, ponerle palabras al dolor que callaste por años. También implica duelar el vínculo tóxico. No solo perder a la persona, perder la fantasía, el ideal, la esperanza del algún día. Ese duelo es duro, porque no lloras solo la relación. Lloras la versión de vos que se quedó atrapada ahí. Y después viene un paso clave a los límites. No como castigo, sino como cuidado. Límites con él, con situaciones que te activan, con los viejos caminos que te llevaban siempre al mismo dolor. Cada límite es una declaración interna. No vuelvo a abandonarme. Con el tiempo, algo hermoso empieza a pasar. Cuando la herida sana, el cuerpo deja de buscar el mismo patrón. Lo que antes te atraía, ya no te conmueve. Lo que antes te hacía temblar, ya no te seduce. Lo que antes parecía amor, ahora lo ves como herida. Ahí aparece un contraste que marca tu renacimiento interno. La herida versus la autoconciencia. La herida elige desde el miedo. La autoconciencia elige desde la verdad, y cuando empezás a elegir desde la verdad, la vida cambia, la calma regresa, la claridad aparece, y lo que antes parecía imposible, soltar, avanzar, reconstruir, se vuelve el camino más natural. En ese camino nos lleva ahora al cierre, a la integración de todo lo que descubriste. En este viaje emocional hay un momento en el proceso de sanación que no llega con ruido, ni con romanticismo, ni con declaraciones grandiosas. Llega en silencio. Llega un día cualquiera, casi sin anunciarse. Es ese instante en el que te das cuenta de que ya no sentís el impulso de volver. No porque el recuerdo no duela, no porque la historia haya dejado de importarte, sino porque la herida que antes te empujaba hacia él, finalmente empezó a cerrar. Cuando la herida sana se disuelve, el gancho emocional que te ataba, ese lazo invisible que antes parecía tan fuerte, empieza a perder fuerza. Lo que antes te hacía temblar, ahora te deja indiferente. Lo que antes te despertaba ansiedad, ahora te genera claridad. Lo que antes confundías con amor, ahora lo ves como lo que fue, en un patrón de dolor, repitiéndose una y otra vez en el consultorio. Una mujer lo describió con palabras simples, pero poderosas. Ya no siento ganas de volver. No me enoja, no me desespera, simplemente lo entiendo. Y ese es el verdadero indicador de cambio. No es dejar de sentir, es entender. Entender que no estabas atada al amor sino al dolor. Entender que no volvías por él, sino por tu herida. Entender que el ciclo no tenía que ver con destino, sino con historia emocional, y en ese punto surge una verdad luminosa, suave, que te libera desde adentro. Cuando sanás, ya no volvés. Entendés que buscabas, que te faltaba, que estabas repitiendo. Entendés tu historia, tu dolor, tus patrones, y al entenderlo, dejas de necesitar aquello que te lastimaba. Ese entendimiento abre la puerta a un nuevo capítulo, uno donde ya no corres detrás del amor, lo creas dentro tuyo. Y es ahí donde entra el mensaje final de este viaje, el cierre que integra todo lo que atravesaste y todo lo que estás lista para reconstruir. Llegamos al final de este recorrido. Y quizá lo más importante que puedo decirte ahora es esto: no estás rota, estás despertando. Todo lo que sentiste, todo lo que repetiste, todo lo que te dolió, no habla de debilidad, habla de una herida que pedía ser vista. Y hoy, finalmente, la miraste, la diste nombre, le diste espacio, le diste verdad en este viaje. Fue sobre vos, sobre tu historia, tus silencios, tus miedos, tus patrones, tus deseos. Fue sobre comprender por qué buscabas afuera
lo que siempre estuvo esperando adentro. Fue sobre reconocer que volver no era un acto de amor, era un acto de supervivencia emocional, y que dejar de volver no es egoísmo, es madurez, es claridad, es renacimiento. Han respirado un momento. Sentí tu pecho. Percibí ese pequeño alivio que aparece cuando la conciencia reemplaza la confusión. En el consultorio, siempre digo que sanar no te convierte en alguien nuevo. Te devuelve a quien siempre fuiste antes de adaptarte para no perder a nadie. Y llegar hasta acá requiere coraje. Coraje para mirar la herida sin maquillarla. Coraje para aceptar que mereces más. Coraje para volver a vos misma después de tanto tiempo, alejándote. Hoy entendiste algo esencial. No estabas buscando amor, estabas buscando reparación. Y ahora que lo ves, ya no necesitas repetir, ya no necesitas mendigar, ya no necesitas correr detrás de quien no sabe quedarse, porque hay una verdad suave y poderosa que resume todo este proceso. El amor propio no te pide que vuelvas, te pide que vuelvas a vos. Si este mensaje te acompañó, si te trajo claridad o alivio, díjalo entrar. Permitite integrarlo. Y cuando quieras, contame desde qué país me estás escuchando y qué parte de tu historia resonó con vos hoy.